Yo voy a intentar durante algunas clases, que creo que son como 7 u 8, que intentamos juntos esto de la interculturalidad o transculturalidad, porque es muy importante si nosotros tenemos un mensaje que comunicar, entender primero a quién se lo vamos a comunicar. Yo creo que esto de la comunicación es especialmente, digamos, hay una gran oportunidad especialmente para gente cristiana que tiene en su corazón amor por el otro. Pero no basta solamente por tener amor por el otro, sino que también hay que saber cómo llegar, cómo entenderlo, qué cosas comprender y cuál es el estado de situación en realidad. Esto de la comunicación intercultural se ha desarrollado mucho, se ha puesto mucha atención, no solamente en el campo cristiano, el misionero, sino que, y quizás aún más, en el campo de los negocios, porque hay millones y millones de dólares que se han o logrado o perdido justamente por no entender bien lo de la transculturalidad. Así que es un tema bien desarrollado, bien interesante. Puse aquí esta primera diapo de Kino, donde tenemos varios integrantes de países, ¿no es cierto?, de razas, y todos felices. Ojalá el mundo fuera así, pero sabemos que el mundo está conmocionado y como siempre, y siempre lo va a seguir estando. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que es la comunicación intercultural. Las diapositivas que siguen, ¿no es cierto?, de estos que son 19, son básicamente de lectura, así que los que no pueden ver, les sugiero que se acomoden para poder leer lo que está allí, que yo lo voy a ir explicando. Y decimos que la comunicación intercultural se define como una comunicación que resulta de la interacción entre hablantes de lenguas, idiomas distintos y culturas diferentes. Los interlocutores que participan en encuentros interculturales han experimentado previamente procesos de socialización, o sea, de estar enfrentados a la situación, procesos distintos, y han desarrollado o no han desarrollado, ¿no es cierto?, marcos de conocimientos diferentes. Es decir, han intentado, con éxito o no, pero han intentado entender la situación de que hay culturas distintas, que hay maneras de ver, de tener una cosmovisión, por último, distinta. Así que su competencia, o sea, el resultado de ese marco de conocimiento diferente es que su competencia entonces intercultural les permite satisfacer eficazmente sus necesidades comunicativas superando esas diferencias culturales. Pero no siempre eso se logra, sino que hay veces en que no se puede desarrollar la competencia intercultural. Es decir, la persona no llega a entender el problema y tampoco llega a desarrollar capacidades para relacionarse con un hablante o con una persona de una cultura distinta. En todo caso, la comunicación intercultural es un proceso que incluye intercambio e interpretación de señales y mensajes entre las personas que se entienden como representantes de diferentes comunidades culturales. Tan distintas esas diferentes, las señales y los mensajes son tan distintos que dan como para hablar de digamos, de que se entiende de que yo veo tal situación de una manera distinta que la ve el otro.
No sencillamente que uno tiene un color amarillo y el otro blanco, sino que llegar a darse cuenta que es verdad que yo veo la cosa de una manera y el otro parece ser que la está viendo de otra. Y hay personas entonces que saben que representan diferentes culturas, se da cuenta que es así. Ahora, cuando yo estoy hablando probablemente de un japonés y un chileno, no hay que ser muy experto para darse cuenta que somos distintos y que muy probablemente a él le gusta hasta la comida de una forma y a mí de otra. Pero hay otras interculturalidades que son bastante más cercanas y que también necesitan una comprensión y un darse cuenta si es que realmente estamos entendiendo lo mismo, aún dentro de un mismo país o aún dentro de una misma ciudad incluso. Así que hay gente que sabe, que entiende que él representa una cultura y que hay otro que representa otra cultura, pero como en el párrafo que sigue, ¿no es cierto?, hay gente que se da cuenta, digamos que algo raro está pasando, que no me logro entender bien, pero no lo tiene tan claro, no sabe a qué responde tal cosa, especialmente como decía, cuando se trata de gente de un mismo país o incluso dentro de una misma ciudad, no llega a entender que hay un problema, que hay algo que se puede explicar o estudiar y avanzar, sino que sencillamente no está consciente de que representan diferentes culturas, no se da cuenta que es por eso. Eso pasa mucho en la iglesia, porque, bueno, en las clases sucesivas voy a seguramente hablar de este tema, pero es así. En la iglesia se habla un idioma, un cristianés, una comprensión que la gente piensa que el otro necesariamente tiene que verlo y a veces la gente no sabe ni lo que es la Biblia. Entonces, obviamente ahí sencillamente no va a ser posible, digamos, un diálogo, o sea, es como... Y para más remate, esas personas, esos hermanos, que yo los he visto, ¿no es cierto?, de repente lo encuentran al otro criticable por esa situación. Entonces, obviamente ahí se perdió toda posibilidad de comunicación. Pero quisiera tocar, digamos, porque esta clase hoy día es para ir familiarizándonos con términos que seguramente vamos a ocupar después, digamos, para que vayamos nosotros entendiendo una misma cosa. Quisiera decir algunas palabras sobre la globalización. La globalización o mundialización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria, o sea, todo el planeta, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo que están uniendo sus mercados, sus sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Nosotros aquí en Chile estamos experimentando eso ya hace muchos años, ¿no es cierto?, en que se han ido incorporando a la vida social, política, económica, etcétera, muchos elementos culturales de otras sociedades. Y cuando uno escucha hablar, por ejemplo, a los políticos, ellos dicen, no, es que en Holanda las cosas se hacen así, nosotros deberíamos instalar esas mismas cosas acá. No, es que en Alemania la cosa es de esta manera. No, es que en tal... Entonces es siempre esa idea, ¿no es cierto?, de un mundo mucho más integrado. Ahora, esta globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, no es algo estático, sino que va evolucionando, va cambiando. Y fundamentalmente este proceso de globalización está producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal. Y por eso que lo que nosotros recibimos como impacto para nuestra cultura son de este tipo de sociedades, no tanto de otras sociedades que tienen
doctrinas o concepciones tremendamente distintas. En todo caso, estos países, estas culturas, estas sociedades han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en el ordenamiento jurídico, como decía, y económico nacional y en sus relaciones internacionales. Es decir, lo que es importante es saber que esta interculturalidad, esta globalización que se va dando en los países, está fundamentalmente guiada por la revolución informática. O sea, la gente hoy día, todos nosotros nos podemos meter a saber exactamente qué es lo que están haciendo en la Casa Blanca o el señor Obama, o qué está pensando Maduro, o etcétera. O sea, nosotros estamos con la capacidad de entender todo eso. Y no solamente nosotros, gente de a pie, sino que sencillamente también los líderes están con mucha más capacidad de conocer, de mirar y poder eso integrarlo. Lamentablemente se integra de todo y no solo lo bueno. Entonces, como consecuencia de la globalización, las fuentes tradicionales de la identidad, como el Estado-nación, o la familia, o la religión, o la clase social, entran en crisis, porque ya no es solo lo que yo estaba acostumbrado a, como dice mi mamá, o sea, no, es que antes así era la cosa, o sea, la estructura de la familia estaba, pero eso era así, hoy día no es tan así, ¿no es cierto? Y entra en crisis eso, o sea, la gente pensaba que tenía que estar el papá, la mamá, los hijos y los abuelos viviendo en la casa, etcétera, formas de familia. Hoy día no es así. A nosotros nos causaba gran impacto saber que en Norteamérica, ¿no es cierto?, los chicos a los 15, 16 años ya estaban pensando salir de la casa. Y nosotros decíamos, pero ese es un disparate. Pero nosotros no entendíamos por qué podría ser eso, cuáles eran las razones, etcétera, etcétera. De modo que muchas situaciones de la identidad entran en crisis. Nos referimos, digamos, como dice aquí, nos referimos con esto último al hecho que la clase social, en términos marxistas, por ejemplo, en que hay una clase alta, media y baja, u obrera, ¿no es cierto?, tiende a desdibujar sus límites. Deja de tener asociada a sí misma un estilo de vida particular que se traduce en tipos de trabajo, nivel educacional, profesión, composición familiar, lugar de residencia, forma de vestirse, de actuar, de pensar. O sea, hoy día nosotros, por ejemplo aquí en Santiago, lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver como de facto, o sea, se suponía que el chico que vive en Las Condes tenía zapatillas Adidas las mejores, pero hoy día no es así, porque esas mismas zapatillas la tiene un chico que puede vivir en cualquier comuna del poniente de Santiago. O hay gente que elige pelear por vivir en un cierto sector, aunque su nivel socioeconómico no le da para eso, pero él quiere eso y se instala allá y bueno, todo eso. Entonces ya esa situación de que los de clase alta están acá, viven así, visten así, piensan así, ven esto así, los de la media así y los de la baja así, eso ya se desdibuja, ya no es así. Entonces, como nosotros podemos darnos cuenta, en la actualidad el tejido social de Chile se caracteriza más por la diversidad que por la homogeneidad. En los veranos, ¿no es cierto?, antes era pero clarísimo dónde iba la gente, a Cachagua, y los otros a Cartagena. Estaba claro, y todo el mundo lo entendía, no había ningún problema. Hoy día no es así. Y hay gente que le hace pelea para seguir en ese esquema. Entonces ya no quieren ir a Cachagua, van a otra parte más exclusiva, porque ahí queremos estar y no queremos nada con el resto. Pero por eso el mapa se va desdibujando. Y por eso entonces
para nuestro entendimiento que tiene que ver con esto de la interculturalidad, nosotros podemos ingresar el concepto de nicho. El concepto de nicho, en donde las personas se van conociendo y juntando en grupos fundamentalmente congregados por las redes digitales. A diferencia de los grupos socioeconómicos, que es muy diverso, y por eso se creó esta nomenclatura del A, B, C, C1, D, etc., ¿no es cierto? Este nicho es un grupo homogéneo que tiene en común un gusto, una necesidad o un elemento identitario y por lo tanto rasgos culturales propios y distintos de otros grupos o nichos. Por ejemplo, cuando ¿cómo se llama este hombre que falleció, que era el esposo de que trabaja en Radio Cooperativa? Empezó a crear un grupo de los enfermos terminales o de los enfermos de cáncer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se necesitaba... ¿ah? Ricarte Soto, exacto, Ricarte Soto. Entonces, él empezó a generar un grupo y es difícil generar un grupo, pero a través de las redes sociales es mucho más fácil y se juntan mucho más gente rápidamente que van teniendo, en este caso, no un gusto, sino un problema. Y ese problema era el problema de estar enfermos con enfermedades que necesitaban medicamentos de alto costo. Y finalmente se logró hacer esto y ese grupo que tiene una cultura especial en tanto sufren de una situación especial, ¿no es cierto?, es capaz ese grupo de impactar en el gobierno o en la sociedad. Así que se forman estos grupos, ¿no es cierto?, o nichos. Y de esa manera hay subculturas y tribus urbanas. Se considera una tribu urbana a un grupo que comparte comportamientos y creencias que los hace distintos en relación a la cultura dominante. Y se produce, y esto es interesante considerarlo, se produce una marginación, por un lado, y por otro lado una automarginación. Es decir, las personas se consideran distintas y ellos se marginan. No tengo nada que ver con el resto, y el resto también los margina porque los encuentra como exageradamente distintos. No todas las personas necesariamente pertenecen a una tribu urbana o una subcultura. En alguna medida, la Iglesia evangélica y algunas congregaciones son una subcultura. Tienen sus elementos propios. Pero no todas tienen que tener una subcultura en una sociedad. Sin embargo, toda persona sí tiene un hábitus, es decir, un estilo de vida particular. Por estilo de vida nosotros entendemos como aquello que está ligado a los aspectos simbólicos o identitarios de una persona. Eso implica que su proyecto de vida surge de su hábitus. Es un estilo de vida particular. La persona incluso tiene símbolos que lo identifican. Hay gente de la Universidad de Chile, del Club Deportivo de la Universidad, que ellos dicen, esto no es digamos un ser un fan o sino esto es un sentimiento. Ser de la U es un sentimiento, esto es como una religión. Ellos viven así y tienen símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos? Ellos se ponen la camiseta de la U y andan todos los días con la camiseta de la U. Ellos viven por eso. Ese es un estilo de vida, su manera de pensar, su manera de ver la vida, ¿no es cierto?, es a través de eso. Y tienen símbolos. La gente que se pone aros o que se pone, no sé, los pelos de este color o del otro, etcétera, son símbolos. Ellos están expresando algo mucho más profundo. En ese sentido es una subcultura.
y que pueden o no constituir una tribu urbana en tanto se organizan a través de esto. Entonces hay organizaciones, yo puse aquí esta diapositiva que tiene que ver con clasificaciones de la juventud chilena, y aquí faltan algunos de estos grupos, ¿no es cierto? Entre paréntesis, yo le voy a mandar todas estas diapositivas para que ustedes las revisen en casa. Ok, estos son las tribus urbanas en Chile, una parte de las que hay, porque hay como 300, aquí hay algunas. Entonces aquí están los pelolais, aquí están los que les gustan en fin, de las distintas situaciones, ¿no es cierto?, que vienen a constituir tribus y subgrupos que tienen su cultura propia. Y aquí hay un hecho que nosotros podemos notar. No es que la gente de La Pintana, solamente por el hecho de ser de la comuna de La Pintana, ellos constituyen un subgrupo, sino que en su subgrupo que le gusta, por ejemplo, el rock pesado, y se juntan ahí y ellos viven eso, es su cultura, su manera de ver la vida. En ese grupo hay gente de Las Condes, de La Pintana, de Renca, de Estación Central, de Santiago, porque lo que los une no es si tiene más plata o menos plata, lo que los une es su gusto por... Y eso es una subcultura, porque ellos a través del rock pesado, ellos tienen sus fiestas que tienen que ver con el rock pesado, ellos se visten como tiene que ser la cosa, entonces se va creando una cultura, una subcultura, y eso nosotros tenemos que entenderlo, que así es el abanico social. Bien, pero ¿qué entendemos por cultura? Cultura no es ser culto, ¿verdad? Sino que la cultura se entenderá en todo lo que nosotros vamos a ver como valores, patrones de conducta comunicativa, creencias, instituciones, capacidad para crear bienes culturales típicos. Por ejemplo, una cultura crea un baile, la cueca, el tango, la cumbia, etc. Son bailes, son propios de una cultura. Algún chileno puede crear una cumbia, pero nunca la creará como la crea un colombiano o un venezolano. Los procesos comunicativos entre personas de culturas diferentes, entonces, se llaman globalmente comunicación intercultural. Son procesos comunicativos, como se relacionan comunicacionalmente entre personas de culturas diferentes. Entre paréntesis, si esto es, obviamente yo sé que ustedes están entendiendo esto, si la selección chilena va a jugar un partido de fútbol a Uruguay, y yo decido ir a ver ese partido a Montevideo, ¿no es cierto? Yo me siento al lado de los uruguayos, hay una comunicación intercultural, probablemente ellos van a estar viendo el partido tomando un mate y yo no, a lo mejor yo voy a estar con una Coca-Cola, pero eso no es necesariamente una comunicación intercultural. Yo me senté al lado de un uruguayo, a lo mejor él me escucha hablar a mí, yo lo escucho hablar a él, pero eso se termina. Eso en realidad no es un proceso intercomunicacional, sino que eso es una instancia, es que me senté en el avión al lado de un norteamericano. De ahí veré si empieza o no un proceso de comunicación intercultural o sencillamente no pasó de ser una par de horas al lado de una persona extranjera. De modo que cuando estamos hablando de comunicación intercultural estamos hablando de un proceso que tiene que ver en involucrarse con la otra persona, sea por las razones que sea, de negocios, de turismo, de lo que sea, pero hay una relación, un proceso relacional.
En la comunicación intercultural, los participantes perciben a su contraparte como foráneo, extranjero o distinto, como decíamos, las tribus o los subgrupos en una ciudad o en un país. Entonces, percibe a su contraparte como foráneo, distinto, es decir, entran en juego códigos comunicativos, valores, costumbres, actitudes de agrado, preocupación, extrañeza, frustración, defensa, inseguridad, etc., de culturas distintas, diferentes. Hay muchas costumbres, ¿no es cierto? Yo cuando fui la primera vez a Estados Unidos, mi profe de inglés, que en ese momento era Peter Floyd, ¿no es cierto?, me dio, y Jerry también, algunos tips, digamos, de 2 o 3 en realidad, de lo que me iba a pasar allá. Son cosas tremendamente distintas. Nosotros aquí nos saludamos, es curioso, pero nosotros en la iglesia acá nos saludamos la mano, el abrazo y la mano. Pero cuando vamos a Argentina, la cosa es la mano, el abrazo y nada más. Pero que hemos ido para allá, ¿no es cierto?, nos quedamos con la mano estirada para la segunda mano y eso no existe. Son costumbres. Pero también, por ejemplo, ¿no es cierto?, que yo me llevé un lío, por eso digo que esto pareciera de repente ser un poco quizás tan light, pero no es tan sí. Yo me llevé un lío porque parece ser, no sé si actualmente será así en Estados Unidos, pero si a ti te lleva a alguien en auto, una distancia larga, que se te traslada, se usa cooperar con la vecina, parece que es lo normal. Y yo al principio no sabía eso, así que no lo hice, porque en Chile en realidad que hay que tener cuidado con eso. Uno no, a veces tú quieres cooperar, pero de repente puede ser una ofensa para el que te está llevando, o no, depende. Pero bueno, eso me causó a mí un problema con la persona que me llevó, porque yo me estaba hospedando en esa casa y resulta que después alguien me dijo que él esperaba que tú lo hicieras. Yo no lo hice porque yo no sabía. Entonces, obviamente, después quise reparar eso y fue un lío mayor todavía. Pero un detalle, algo así. Él esperaba una conducta mía y yo jamás, es decir, no tenía ninguna intención de irme sin pagar, poco menos. Pero pasó eso. No sé si serán todos ahí, Estados Unidos, no lo sé. Pero en todo caso ocurrió. Ahora, los miembros de una etnia consideran que lo que rige en su propia cultura representa al mundo en sí y rige también para otras culturas. Esta actitud etnocentrista, o sea, de creer y pensar que mi cultura es la cultura y lo que pasa es que los demás tienen distintas culturas, pero la mía es la cultura. Esta actitud etnocentrista propicia una sobreestimación de la cultura propia y una subestimación de las otras culturas. Pero nosotros, que estamos entrando en este tema, nosotros tenemos que entender que la cultura boliviana es tan cultura como la nuestra. No es mejor. O la peruana, o esta la otra. O sea, nosotros aquí en Chile tenemos la idea, ¿no es cierto?, como decíamos, si es alemán, es bueno. Si es suizo, hasta casi mejor. Pero si venía de la India, malo. Este es chino, así que es malo. ¿No es cierto?, en los productos. Pero algo tenía que ver con la... Antes a mí, en la cosa médica, alguna vez me dijeron si quería ir a Bolivia, por ningún motivo. ¿Para qué voy a ir a Bolivia? ¿Qué voy a aprender en Bolivia? Nada, yo no quiero ir a Bolivia. ¿Por qué? Porque yo tenía
prejuicio, un concepto de que a mí los bolivianos no me pueden aportar nada. Pero otras personas se encargaron de irme hablando de Bolivia y también el Espíritu Santo, y me di cuenta que sí, que tenía que aportarme y mucho. Porque son valiosas las otras culturas, pero si yo no integro ese concepto, entonces me voy a perder un poco, voy a subestimar otras culturas. Desde el surgimiento de los estados nacionales, el etnocentrismo, o sea, entender como que la mía es la cultura, comenzó a manifestarse como nacionalismo, entendido aquí como el sentimiento del individuo de identificarse con su nación. Yo soy chileno, punto, el mejor de todo. Sentimiento entonces que le da una identidad. El nacionalismo es negativo cuando no va acompañado del respeto y tolerancia frente a otras naciones y sus culturas. Nosotros aquí, en los partidos de fútbol, viene a jugar la selección esta con la chilena, y cuando es la canción nacional chilena todos cantan, aplauden y toda la cosa. Cuando tocan la otra, y le faltan el respeto. Ya no importa nada. ¿Y para qué decir cuando nombran los jugadores? Cuando nombran los jugadores vienen unos epítetos increíbles. Los extranjeros me refiero. No hay respeto. O sea, hay que tener una idea nacional, amar la tierra donde uno nació y sus costumbres, entenderla, etc., y disfrutarla si es que es la situación. Pero nosotros tenemos que incorporar este concepto que está aquí, ¿no es cierto?, en la diapo. La reacción al etnocentrismo en nuestra época es llamado relativismo cultural, en que no hay culturas superiores ni inferiores, solamente hay diferencias entre culturas. Aquí quisiera decir algo, que hay un chiste de Condorito, ¿no es cierto?, en que él está descansando debajo de un árbol y pasa un señor en Mercedes-Benz en el camino y dice: pero hombre, ¿usted por qué está descansando? No está haciendo que sus ovejitas coman más pasto. Y entonces el pastor, que está debajo del arbolito descansando, le dice: bueno, pero ¿y para qué? Porque si usted alimenta mejor sus ovejas, van a tener mejor lana y se van a reproducir mejor y así va a tener más ovejitas. ¿Pero y para qué? Bueno, porque si tiene más ovejitas, usted va a poder comprar otro pedacito de campo y va a tener más ovejitas y así va a... ¿Pero y para qué? Bueno, finalmente le dice el señor de Mercedes-Benz: bueno, finalmente, porque cuando usted tiene todo eso, usted pone negocio respecto de las ovejitas y ahí usted puede descansar. Entonces le dice: ¿y para qué voy a hacer toda esa vuelta si ahora estoy descansando igual? Pero culturalmente entonces era una tremenda diferencia, y no es que sea una cultura superior al señor que está en Mercedes-Benz. A lo mejor él quiere andar en Mercedes-Benz y hace todo lo que sea posible por andar en ese meche y hasta el del último modelo. Pero hay otra gente que no tiene interés en eso, y no por eso nosotros consideramos que su cultura es inferior, sencillamente es distinta. Se distingue entonces en esto, como estamos diciendo, estamos ingresando a movernos en el terreno de las definiciones, de las palabras que vamos a ir usando en esta situación de la comunicación intercultural. Entonces se distingue entonces entre un in-group, o sea, el grupo propio con el cual uno se identifica, y un out-group, el grupo ajeno, también con su propia cultura. Entre ambos puede haber o no un conflicto. En la actitud frente a otra cultura, entonces aparecen estos dos términos de la xenofilia y de la xenofobia. La xenofilia, ¿no es cierto?, es la abertura, la amigabilidad hacia la cultura foránea. Y hay gente que tiene una exageración en esto de la xenofilia. Todo tiene que ser en inglés.
todo lo que venga del norte, es fabuloso. O sea, es una amistad exagerada, o no, pero eso es la xenofilia. Y la xenofobia, ¿no es cierto?, es que sencillamente si entra, como en algunos países, ¿no es cierto?, si entraba una persona de raza negra al bus, entonces o se bajaba él o se bajaban los otros, pero no se juntaba. Es una xenofobia exagerada. A veces nosotros tenemos un poquitito en nuestro corazón algunas cositas en uno u otro sentido. La distancia entre dos culturas. Hay una distancia intercultural. ¿A qué nos vamos a referir con eso? ¿No es cierto? Que es menor esa distancia entre culturas, cuanto más rasgos distintivos y factores externos tengan en común las dos culturas. Es decir, si nos parecemos bastante, tengo menos conflicto. Si nos parecemos bien poco, es posible que haya más conflictos. Hay que entender cuál es la distancia comunicacional. Aquí, ¿no es cierto?, una vez se armó un lío, pero tremendo, porque una persona, creo que era de Corea, ¿no es cierto?, quiso ir a la piscina, a una piscina pública, esa privada, pero abierta al público, ¿no es cierto?, y ahí él venía con un olor a ajo, parece impresionante, y le dijeron, ¿sabe usted? No puede entrar aquí. Entonces había una distancia intercultural tremenda. Bueno, la facilidad de la comunicación intercultural es indirectamente proporcional, entonces, a la distancia entre las culturas involucradas. Como decía, va a ser más fácil entenderme con alguien que no tiene tantas diferencias culturales, pero bastante más difícil y problemática relacionarme con una persona que es fundamentalmente distinta. Piensa, actúa, tiene costumbres, tiene una cosmovisión totalmente distinta a mí, entonces va a ser mucho más costoso. Para fines comparativos es conveniente establecer el perfil de una cultura. ¿Qué es el perfil de una cultura? Entonces, esto es entendido como la integración funcional de una serie de rasgos distintivos concebidos como variables. O sea, poder entender, ¿no es cierto?, las variables, cuáles son los elementos, los rasgos distintivos que hacen que esa persona finalmente termine siendo distinta a mí, pensando distinta a mí. Y aquí ustedes podrían colocar un montón de ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la percepción de la realidad. En cada cultura prevalece una manera específica de percibir la realidad, asignando a sus elementos, a la forma, a los colores, a las fragancias, etcétera, ciertos valores simbólicos. Formas, colores, fragancias. Hay gente que se pone, yo he visto que culturalmente es distinto. Me acuerdo de una auxiliar de enfermería que tenía, parece que se llama pachulí, era un perfume, pero, o sea, no sabía que venía ella como a media cuadra, y después era una cosa impresionante. Y para ella, ese olor y todo eso era el olor, o sea, ella estaba fascinada, ella pensaba que era fantástico para todos los demás. En cambio, todos los demás hacían mofa de su perfume. Porque es una percepción de la realidad. Ella pensaba que ella, al usar eso, nosotros dejaba instalada una cierta realidad de ella. Esto es lo que me hace a mí. Y en realidad que no, estaba tan fuera de foco que los demás lo que estaban percibiendo era exactamente lo contrario. En todo caso, percibían una cierta
concepción de la realidad de ella, pero lo que para ella le parecía bien, a los demás le parecía absolutamente para la risa. Hay formas, entonces, ¿no es cierto?, que son totalmente distintas como percepción de la realidad. La concepción del tiempo, cómo se experimenta el tiempo, ¿no es cierto? Nosotros experimentamos fundamentalmente el tiempo como un tiempo lineal. Las cosas van ocurriendo y hay cosas que están en el pasado y quedaron en el pasado, estamos en el presente y vamos a estar en el futuro. Pero en Asia la cosa es distinta, es un tiempo circular. Las mismas cosas volverán a pasar en un ciclo de... Nosotros hemos escuchado esos discursos de repente de la gente asiática o gente de Occidente, pero que fue allá y se trata de empapar de las cosas de los asiáticos como si fueran mejores, y que eso es lo que hay que hacer. Entonces empiezan a hablar de todas estas cosas del tiempo circular y toda una cosa que va dando origen a una manera de ser, una manera de pensar, una manera de ser cultura. Las culturas varían según la manera de cómo usan el tiempo. Cómo usan el tiempo. ¿Cómo usamos nosotros nuestro tiempo? El tema está en que yo, por ejemplo, yo tenía la semana pasada, yo sabía que mi oportunidad de descanso es el próximo lunes, no antes. Yo sabía ya desde el jueves pasado que yo tenía una agenda que prácticamente estaba absolutamente ocupada. Yo estaba terminando mis pruebas y el trabajo final de un diplomado que se me ocurrió tomar en la universidad. Entonces yo sabía exactamente mi tiempo y nada podía ingresar a la agenda porque no tenía espacio. Pero he visto, por ejemplo, que la persona que trabaja en mi casa, el jardinero, yo antes, ahora lo entiendo porque ya he incorporado algunos elementos para entender esas cosas, pero yo lo veía a él que para él el tiempo era completamente distinto, tremendamente distinto, porque él tiene que ver con las plantas, él tiene que ver con el pasto, él tiene que ver con los árboles, con las ramas de los árboles, con todo eso, y esa cosa anda en un tiempo distinto. Entonces yo le decía, oye Luchito, ¿por qué no podamos los árboles? No, jefe, me decía, no, es que eso hay que hacerlo en abril, en mayo. Entonces yo que estaba como queriendo ya, no, que mi agenda es así, recortemos las ramas, llevémoslo para allá, hagamos esto. No se puede, porque esto tiene un ciclo. Entonces él vive su tiempo de una manera, yo la vivo de otra. A veces me gustaría vivirlo como él. Entonces las culturas varían, y nosotros tenemos que entender eso en las demás gente, porque si no nosotros podemos instalar un cierto prejuicio. ¿Sabe qué? Este es un flojo. Es flojo. Pues yo quería cortar las ramas del árbol y él me pasa la tarea en abril. Bueno, ¿qué otros rasgos distintivos según la experimentación o concepto del espacio? Nosotros aquí en Japón, el espacio, como es reducido, ellos están cómodos con espacios pequeños. Esos espacios pequeños serían una locura para un norteamericano que siempre hace sus cosas en espacios más amplios. Uso del espacio, configuración del espacio, cómo se decora. Y ahí hasta podemos decir que hay diferencias, no sé si llamarle culturales o no, pero en cómo decoramos nuestras cosas pero casi uno a uno. Pero hay culturas que lo hacen de una cierta manera. En los modos de pensar, ni que hablar, ¿no es cierto? Porque podemos llegar a pensar, por ejemplo, de una manera totalmente distinta.
Yo me di cuenta cuando estaba estudiando la carrera que los libros de medicina de los anglosajones eran totalmente distintos de los libros franceses. Yo no sabía eso. Pero al hilo así, me fui dando cuenta que había una tremenda diferencia. ¿Por qué? Porque los franceses son más didácticos para enseñar. Los franceses son más como ordenados para explicar y todo eso. En cambio, los gringos, más anglosajones, son más, dan más importancia al hecho del conocimiento per se, y no queda tan ordenado, pero te lo entregan. Los latinos, nosotros somos más, somos mucho más afectivos. Nosotros incorporamos elementos de la afectividad para comunicar nuestras cosas. Para otras culturas eso no tiene ninguna importancia, es pérdida de tiempo. Lo que yo quería hacer es llamarte, sentarte y decirte, vamos a hacer A, B, C y D, y eso sería. Que estés muy bien, buenas tardes. En cambio nosotros, eso es un desastre. Nosotros tenemos que decir cómo has estado, cómo te va, qué sé yo, cómo está la mamá, cómo están los hijos, etcétera, etcétera. Y él está interesado en contarme que está resfriado o que, pucha, que ha tenido, qué sé yo, todas sus cosas. Después de esa introducción, entonces viene la cosa del tema. Ustedes tienen muchos ejemplos al respecto. Pero así es la cosa. Nosotros tenemos que entender que es así, que son culturas distintas nomás, ¿cierto? Bueno, marcos de referencia. Hay gente que es más rígida y otra que es flexible. Es capaz de decir, sí, podríamos hacerlo de esta otra manera, a ver, revisemos el tema. Otra gente sencillamente dice que yo pienso que es así, y chao. Los patrones de conducta, costumbres, normas, tabúes, roles, establecen cómo los miembros de una cultura deben conducirse en situaciones concretas de la vida cotidiana. El nacimiento, el matrimonio, muerte, educación, juegos, comportamiento sexual, actividades de compra y venta, modales al consumir sus alimentos, paseos, comportamiento frente a los niños, ritos religiosos, respeto de tabúes sociales, cumplimiento de roles sociales y expectativa de esos roles. Los patrones de conducta varían de una cultura a otra según el perfil basado en valores de la respectiva cultura. Nosotros en Chile estamos ahora, ¿no es cierto?, en estos procesos que son valóricos. Hay gente de izquierda que no puede entender cómo es posible que esta gente no piense que es bueno ese tipo de libertad, por ejemplo, con respecto al aborto y todo eso, la homosexualidad, etc. Son valores. Y nosotros estamos siendo, en estos momentos, la sociedad nuestra está moviéndose. Para algunas personas eso es así, lo entienden claramente, lo tienen como es parte de ellos, pero para otras personas eso lo ven como una cosa terrible. Y ahí está el juego de los valores, y en una nación la cosa entra en conflicto. Pero cuando nosotros queremos comunicar algo, entonces nosotros tenemos que entender que es posible que la otra persona tenga ciertos valores, ¿no es cierto?, y que esa persona no los considere como malos, sino que los considere de una manera distinta. Como una mujer una vez, un auxiliar de enfermería, me dijo, yo quiero ser mamá. Quiero ser mamá. Y por eso estoy pololeando con y voy a tener un hijo. Entonces, para mí eso era un disparate. Porque para mí los hijos se tienen en el matrimonio. Pero ella no quería el matrimonio, ella quería ser mamá. Y yo quería predicarle el Evangelio, quería hablarle del Señor. Pero yo no podía llegar con la tarjeta de presentación, eres una pecadora porque tú estás haciendo eso.
porque para ella eso ella no lo entendía. Para ella era una tremenda aventura de amor tener un hijo. Entonces yo tenía que, obviamente, darme cuenta, entender que ella está pensando si tiene valores distintos y que yo tengo que irme aproximando de otra manera a la cosa. Bien, agrupaciones sociales varían de una cultura a otra en cuanto a su estructura y dinámica. La familia, los estratos sociales, las organizaciones, la agrupación por afinidad generacional, todos estos nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está estructurada la cultura, la sociedad, los valores de las otras personas. La concepción o imagen de la otra cultura. A través de la socialización y múltiples experiencias propias, el ser humano se va formando una idea o imagen valorativa del otro pueblo, del otro grupo, de la cultura, de la etnia, ¿no es cierto?, particularmente con énfasis en aquellos rasgos por los cuales la otra cultura se diferencia de la propia. Frecuentemente la formación de una idea sobre los otros pueblos, países, grupos, minorías, etcétera, etcétera, incluso dentro del propio país, conduce a actitudes basadas en prejuicios. Esos prejuicios son adquiridos. Generalmente son de segunda mano en el transcurso del proceso de socialización. Los prejuicios representan juicios de valor que varían poco, desgraciadamente. Los medios de comunicación masiva, la televisión, la radio, etc., influyen en la formación de actitudes y juicios con prejuicios, según lo que seleccionen de la realidad en la otra cultura y según cómo presentan los seleccionados. Faltan a la objetividad, parcialización, manipulación y hay un imperialismo cultural. Nosotros antes, ahora no es tanto así, pero los norteamericanos trataron a los mexicanos de la manera en que nosotros percibimos al mexicano. El curadito durmiendo con la chupalla ahí, y ese era el mexicano. O cuando se trata de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes eran todos tontos. Al principio un poquito inteligentes, pero terminaban siendo tontos. Y otros eran los héroes. O los japoneses. ¿Y cómo nosotros nos llegamos a percibir esas culturas? Porque los medios de comunicación nos enseñaron que así era la cosa. Pero así no era la cosa. Y es muy difícil sacarse esos prejuicios. Muy difícil. Pero bueno, así que hay que entender eso para ir abriéndonos a la comprensión. Si esto se trata de comprender el tema. Bueno. Problemas de la comunicación intercultural. Hay diferencias en la verbalización, en la economía verbal, en el contacto visual y corporal, en las formalidades. Me acuerdo, un ejemplo, ya estoy terminando. Me acuerdo que estábamos en una iglesia ensayando en un ensayo de coro. Teníamos un coro y un director del coro que era chileno, y teníamos la persona que tocaba el piano, era la esposa del pastor norteamericano. Y entonces estábamos ahí, y los que éramos del coro, habíamos varios jóvenes, qué sé yo, que nos íbamos a entretener en la tarde a jugar ping-pong primero. Y después, cuando ya terminábamos, nosotros llegaba la hora del ensayo de coro, entonces nosotros íbamos al ensayo y dejábamos nuestros implementos del ping-pong en la silla. Bueno, estábamos en el ensayo cuando de repente una pelotita de ping-pong, de esa blanca en ese tiempo, ¿no es cierto?, se cae. Y la hermana que estaba tocando el piano, porque como estaba tocando el piano, ella no escuchó que se cayó la pelotita. Entonces cuando terminó ahí, entonces el director del coro, que era chileno, le dijo, cayó algo, y la señora, la hermana,
¿no es cierto?, preguntó, ¿qué cosa? Y entonces el director le dijo, the ball. Por hablar una aproximación, porque como ella era norteamericana, y él entonces le dijo, the ball. ¿Quién le dijo? The ball. Entonces, no entendía. Y al final fue él le dijo esto. Ah, the ball. Había una pequeña diferencia en hasta yo probablemente lo estoy pronunciando mal, pero había una diferencia, o sea, era una cosa mínima, pero gastamos 5 minutos y unas cuantas risas porque sencillamente no se entendió. Hay grados de verbalización, qué es lo que dice el otro. Yo he estado algunas veces en Estados Unidos, también en Francia, en que la experiencia fue distinta, porque son distintos los franceses, son distintos. Pero en Estados Unidos yo la primera vez yo me sentía un tonto. Sencillamente yo soy un estúpido. Eso es lo que me hacía sentir algunas personas. Gracias a Dios habían otras que me hicieron sentir muy bien. Pero algunas me hicieron sentir así. ¿Y por qué? Porque yo hablaba re poco. No era que yo no entendía. Hasta yo cuando vi cómo hacían sus procedimientos médicos y todo eso, me di cuenta que parece que yo incluso lo hacía mejor. Algunas cosas. Eso ocurre. A veces nosotros hemos recibido extranjeros, qué sé yo, y son como más bien calladitos y todo eso, y uno los pone en la escala, digamos, intelectual, los pone así como que no, este parece que no le pega nada, no habla nada, no dice nada, y el otro tiene así un tremendo conocimiento, pero no tiene cómo verbalizar, no sabe, no lo puede hacer, y por lo tanto nosotros tenemos que saber que el que está delante de nosotros probablemente es una persona que tiene todo algo que decir, algo que es muy interesante, pero no lo puede decir porque no sabe cómo decirlo. Bueno, todas estas cosas que ustedes van a leer en la casa, que yo les voy a mandar, tienen como para meditar un poquitito. ¿Hay problemas entonces en la comunicación intercultural? Claro, hay diferencias en la creación de las relaciones sociales, hay tabúes, hay conceptos de orden, de ley, derechos, obligaciones, trabajos, relaciones maritales. ¿Cómo yo entiendo las relaciones maritales? Me parece que debería ser así. Pero también hay otras culturas que lo entienden de otra manera. Por ejemplo, los mapuches, hasta el día de hoy en Temuco, tú vas a ver a la familia mapuche. ¿Cómo camina la familia mapuche? Va el papá, va adelante y 1 metro más atrás va la mamá y los niños. Ellos caminan así, eso es lo normal. Y nosotros no lo vemos así. Tiene que ser la mamá al lado y a veces la mamá va adelante. Pero son culturas distintas y eso para ellos es lo normal. Cuando sé que la mamá, ellos ven a una mamá, papá y mamá instalados uno al lado del otro, a ellos les parece raro. Que falta de respeto. No es así la cosa. Pero para nosotros es así como tiene que ser. Entonces, problemas ahí. Estilo de vida y de esa manera los proyectos de vida, objetivos del encuentro. ¿Para qué me estoy juntando con esta gente? ¿Hasta dónde voy a interrelacionarme? ¿Tiene que ver solo con el turismo, solo con estudio o algo más profundo? Las ideologías políticas, para qué decir, cualidades personales de la gente, si tiene más o menos agudeza mental, como explicaba con el ejemplo. Y saber el país de la procedencia o de dónde está llegando esa persona foránea, extranjera. Si viene de Bolivia, es muy distinto que venga de Suiza. Completamente distinto. Entonces nosotros tenemos que estar alertas. Adaptación a la otra cultura. Bueno, integración a las condiciones culturales del otro país. Identificación con la otra cultura, desarrollando un sentir de ya no encontrarse frente a ella como un extraño, sino más bien como
ligado a esa otra cultura. La adquisición de una competencia cultural. Entonces, esto se obtiene a través del dominio de otro idioma y de patrones de conducta adecuados dentro de la otra cultura. Convergencia de los valores y actitudes de ambas culturas. Bueno, revísenlo después con más tranquilidad. Finalmente termino diciendo lo siguiente. Que hay 4 fases de adaptación a la otra cultura. Primero es algo novedoso, después hay una cierta distanciamiento porque entiendo que es distinto a lo que yo pienso, después viene una etapa de mejoramiento de la relación con la otra cultura y finalmente hay una superación, un entendimiento de la otra cultura. Hay lo que entendemos, un shock cultural, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de mi papá que trabajaba en un colegio alemán en Temuco, y había un shock cultural y habían algunas de estas manifestaciones, condiciones de higiene exageradas, hipersensibilidad en el caso de enfermedades y dolores insignificantes, prejuicio de sentirse siempre engañado, eso puede ocurrir, digamos, ¿no? Este es peruano, o sea, que este me puede engañar, un maestro peruano en la casa, chuta, pero son prejuicios. Desesperación, aversión al estudio de otro idioma. Mi papá, por ejemplo, nunca quiso aprender el idioma alemán, pero trabajaba con ello. Repliegue hacia la cultura propia y a veces un fuerte deseo de decir, ¿sabes qué? Aquí estoy puro dando la hora, me quiero ir a mi país. Finalmente quería que leyéramos juntos también este pasaje, 1 Corintios 9, 20 al 22. Parece que Pablo, por el Espíritu, tomó la clase completita. Y él dijo, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío, para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, porque tenía una cultura distinta, yo me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, los griegos, por ejemplo, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero, en todo caso, no ignoro la ley de Dios porque obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, yo me hago débil con ellos, los entiendo en su culturalidad, en lo que les está pasando, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible por salvar a algunos de ellos. Muy bien. Vean las diapos y las reflexionen un poco más y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.